Vamos a resolver los problemas de la semana 18 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. Elaboramos una encuesta y recolectamos datos sobre diversas situaciones. Entonces nos plantean la situación de la gastronomía peruana, que en estos momentos, por el tema de la pandemia, muchos establecimientos están cerrados. Y se plantea que los estudiantes de segundo grado averigüen la percepción de las personas sobre los factores que han impulsado, nuestra gastronomía. ¿Cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? Entonces, para ello debemos elaborar una encuesta. Respondiendo a las preguntas de comprensión, dice de qué trata la situación, de que el Perú es un país con exquisita y variada gastronomía. Que desean averiguar los estudiantes es la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron el crecimiento de nuestra gastronomía. A quienes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana, sabiendo que estamos en tiempo de pandemia, las personas más cercanas, los vecinos de repente. Tenemos que hacer la encuesta, guardando el distanciamiento social. ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta y la situación? Preguntar sobre, hacer una encuesta donde estén las preguntas sobre los precios, ¿sí? Sobre los tipos de comida, etc. De esta manera estamos demostrando que hemos comprendido el problema. Ahora hay que diseñar una estrategia. ¿Sí? Se sugiere, por ejemplo, determinar la población, la muestra, definir las escalas, ¿sí? de las variables, elaborar cada pregunta para cada variable, verificar la lista de los vecinos, los nombres y asignarles un número, determinar una muestra del 25% de esa población y realizar un sorteo, es decir, obtener ya la muestra. También debemos recordar que una población es todo un conjunto de individuos, mientras que la muestra es una parte de esta población, o también se llama subconjunto, y a esta muestra se le va a aplicar una encuesta con ciertas preguntas y se van a obtener estos datos. Estos datos en realidad se conocen como variables, son atributos o características, dice, que yo necesito conocer o saber. Eso es la variable, es un dato, ¿sí? Y estos datos, ¿sí? Estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se dice que es cualitativa porque tiene una cualidad, una característica. Puede ser nominal o ordinal. Si es nominal, simplemente es un nombre, ¿sí? Por ejemplo, profesión, género, masculino, femenino, por ejemplo. Pero ordinal es cuando ese dato tiene cierto orden. ¿Okay? Por ejemplo, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, alumno de primer grado, de segundo grado, tercer grado. ¿Okay? Es cuantitativo porque se obtiene un número y este número puede ser entero o puede ser decimal, o también se dice que discreto es finito y continuo es infinito. ¿Okay? Por ejemplo, discreto tenemos la cantidad de platos típicos, la cantidad de hermanos, la cantidad de alumnos, la cantidad de profesores, una cantidad discreta y es finita. Mientras que si es continuo, por ejemplo, la estatura, el peso, el tiempo de repente que demoramos de hacer una tarea, ¿sí? Puede ser en minutos, horas, segundos. Entonces, como es una cantidad decimal, por eso decimos que es continua, mientras que la cantidad, si es discreta, es entera. ¿Okay? Son los tipos de variables. ¿Sí? En las preguntas que hagamos, entonces vamos a tener estos tipos de datos. Para el muestreo hay 4 tipos: aleatorio simple, simplemente de que de toda la población se hace un sorteo y se obtiene la cantidad de la muestra. El conglomerado, la población lo separamos en varios grupos y algunos de estos grupos van a ser seleccionados, otros grupos no se van a seleccionar. El estratificado también es separar en varios grupos, pero cada grupo sí va a aportar algunos elementos, ¿sí? Para la muestra. Todos los grupos aportan, mientras que el conglomerado hay grupos que no se van a considerar. Y el sistemático es hacer una operación entre la cantidad de la población y la muestra. Suponiendo que la población son 500, la muestra es 50, entonces se hace una división, 500 entre 50 me da 10. Del 1 al 10,
¿no? Digamos, se sortea un número, vamos a suponer que es el 6, y se empieza a sumar de 10 en 10, o sea, sería 6, 16, 26. Todos esos números se van a considerar en la muestra. ¿Okay? Es sistemática, hay que hacer operaciones. También recuerda que la encuesta, ¿no? Es un instrumento que al aplicarse obtiene información. Hay dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas, donde el encuestado tiene libertad de responder, pero cuando es una pregunta cerrada, las alternativas tienen que ser elegidas, es decir, las respuestas ya están. Y la encuesta puede ser aplicada por correo, por vía telefónica, una encuesta personal, ¿no? Frente a frente a la persona se le hacen las preguntas, ¿no? O también ahora hay encuestas en línea, ¿no? Bien, entonces podemos ahora ejecutar la estrategia. Decíamos definir la población, la muestra, ¿no? Serán los vecinos, ¿no? Y de todo ese grupo vamos a tener una muestra que serán de repente 20 personas, ¿no? 30 personas. ¿Y cuántas van a ser las variables? En este caso dice la variedad de platos típicos, la identidad cultural, los precios de los platos. Entonces defino la escala, ¿sí? Las alternativas de cada variable que van a estar en mi encuesta, y ya redacto mi encuesta con 3 preguntas porque son 3 variables. Defino ya la población, son 80 vecinos, el 25% voy a considerar en mi muestra, por regla de 3 salen 20 personas, enumero esas 80 personas y hago el sorteo y obtengo los 20, digamos, las 20 personas que son mi muestra que ya había calculado. Aquí está la encuesta, hasta acá sería la primera parte. Luego dice, en la segunda situación, vecinos de Katy. Katy comenta a su profesor, dice, organicé a todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética y los clasifiqué por la primera letra y sus apellidos, así formé varios grupos y de cada grupo elegí al azar un número de nombres, por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. ¿Qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar la muestra? Entonces, si los ha separado alfabéticamente, ¿no? La A, la B, la C, etc., y de cada letra ha seleccionado 2, entonces ha formado grupos y de cada grupo ha tomado una cierta cantidad, se dice que entonces el muestreo es estratificado. Sueldo de los trabajadores, dice la profesora Lucía, explica a sus estudiantes que para un estudio sobre los sueldos de los trabajadores de una empresa, el presidente definió 3 estratos, gerentes, jefes y empleados. De cada estrato tomó una muestra aleatoria simple. ¿Qué técnica de muestreo utilizó el presidente de la empresa para determinar la muestra de estudio? Entonces, si están separados en 3 grupos o 3 estratos y de cada grupo se ha seleccionado una muestra, estamos hablando de un muestreo estratificado. Futuro de la comida peruana. En una población de 500 establecimientos de comida que pertenecen a la región Arequipa, se pretende extraer una muestra de 125 establecimientos de comida para investigar su resiliencia una vez superada la emergencia sanitaria. ¿Qué procedimiento seguirías para determinar la muestra? Entonces, si son 500 la población y solo necesito 125, lo divido, obtengo 4. A estos 500 establecimientos los numero, luego a este 4 obtenido, del 1 al 4, sorteo un número, puede ser el número 2 que obtenga, y este 2 le voy sumando de 4 en 4. ¿Sí? Y a todos los establecimientos que coincidan con estos números, que van a ser 125, todos los que coincidan será mi muestra. Este es un muestreo sistemático. Las preguntas de reflexión son personal, te preguntan de las 4 situaciones presentadas, ¿cuál tuviste mayor dificultad? Aquí justifica, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es más difícil y por qué? Siguiente dice, ¿cuántas variables investigaste en la encuesta? ¿Eran cualitativas, cuantitativas? ¿Las preguntas eran abiertas o cerradas? ¿No? Te aconsejo que verifiques la encuesta antes de responder. ¿Qué crees que pase con la gastronomía peruana una vez superada la emergencia? ¿Cómo saber qué piensa la gente? Entonces, una vez que pase la emergencia se va a recuperar, ¿no? Los negocios, los restaurantes se van a recuperar. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana emplearías la encuesta? Hay muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para saber la mascota que más crían en las casas, digamos, o la cantidad de hermanos que tienen las familias,
en diferentes situaciones. 2 o 3 ejemplos, ¿no?, explica en esta parte. Nuevamente, sobre la situación de la gastronomía peruana, ya habíamos hecho una encuesta. Hay que aplicar a 20 personas de tal manera que obtengamos la información. Recuerda, siempre guardando el distanciamiento social, ¿sí? Puede ser por WhatsApp de repente que obtenga las respuestas. Debes colocarlas en esta tabla, ¿sí? Y luego ya hay que tabular, hacer el conteo, ¿sí? Suponiendo que estas sean tus respuestas, tenemos acá para poco variada, variada y muy variada hasta el conteo. Para la frecuencia relativa hay que completar, y la frecuencia relativa porcentual. La relativa simplemente se divide 1 entre 20 y luego multiplica por 100, sería 5%. Y así sigues todo el procedimiento. Recuerda que la frecuencia relativa siempre es 1 y la frecuencia porcentual 100%. ¿Ok? Este es para la primera pregunta. Repito, tú tienes que hacer tu propia encuesta. No va a coincidir, va a ser diferente. Para la segunda pregunta, también igual, suponiendo que estas sean las respuestas, tengo mi tabla, hay que hacer el conteo, tengo 2, 8, 10, ¿sí? Hago la frecuencia relativa, 2 entre 20, sale 10, 0,10 por 100, 10%, y así completas, ¿sí? Recuerda que hay 1 y acá 100%. Tú tienes que hacer tu propia encuesta, ¿ok? Y haces tu tabla. La tercera pregunta también es similar. Realizas el conteo acá, sería 6, muy accesible sería 12, calculas la frecuencia relativa, sería 0,10, que sale 10% al multiplicar por 100, acá tendríamos 30% y acá 60%, ¿sí? Da 1 y da 100%. Podemos obtener una conclusión, dice: ¿qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? Muy accesible, el 60%, que es la mayoría, ¿no?, ha respondido que sí, los precios son muy accesibles. O sea, aparte de hacer la tabla, también ya puedes obtener algunas conclusiones, ¿sí?, de la información que está en esta tabla. Bien, hay otra situación. Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de una institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos de la tabla de frecuencias? Entonces, acá están la cantidad de libros, acá están la cantidad de personas, pero está incompleto, la frecuencia relativa incompleto, la frecuencia absoluta incompleta. Recuerda que la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, viene a ser la suma. Al final me sale 80, o sea, son 80 personas las que se le han encuestado, ¿sí? Y también me doy cuenta que aquí hay 46 más 20, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad acá? 66, porque esta es la suma, ¿sí? La frecuencia acumulada es la suma. Ahora, de 66 llego a 80 porque acá debe ser 14, ¿sí? Y voy completando. Si acá debe ser 80, me falta 12. ¿Ok? Y ahora la frecuencia acumulada debe empezar con 16, más 12 debe ser 28. Solo me faltaría esta parte de acá, que viene a ser la frecuencia relativa, que es 20 entre 80 me da 0,25. ¿Ok? Entonces habría completado mi tabla. ¿Ok? También puedo decir acá que si tuviese la frecuencia porcentual, tendría acá el 25%, que son 20 personas, ¿no?, que tienen en casa 15 libros. ¿Okay? También puedo decir que según esta tabla, la moda es 20. Es decir, se puede obtener varias conclusiones. Entonces, la finalidad de esta clase ha sido que aprendas a recopilar información, organizarla en tablas, analizarlas y elaborar conclusiones para tomar decisiones adecuadas. Recuerda, debes hacer tu propia encuesta, ¿sí?, con las 3 preguntas. Y sugiero estos videos para que consultes, también te ayudarán a comprender mejor los temas que hemos tratado.